Me confirman que estén viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señora. Bueno, chicos, entonces para continuar con el plan de trabajo, que es lo que tenemos previsto para la semana 1, 2 y 3, vamos a continuar con el tema que nos corresponde en cuanto a las generalidades del procedimiento tributario, que es lo que encontramos a partir del artículo 555 al artículo 633. Entonces, la primera parte son esa actuación y normas generales. Continuamos con los deberes y obligaciones formales. Después vamos a ver todas las declaraciones tributarias que tenemos. Vamos a ver otros deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias y de terceros, que sería lo que se vería la siguiente semana. Y para la cuarta semana se resolvería un cuestionario, es decir, que la fecha de ese cuestionario, la semana 4, sería el 23 de agosto. ¿Sí? Para ese día quedará habilitado. ¿Alguien está levantando la manita? Manuela. Ah, no. No, Entonces, para ese día quedará habilitado durante las 24 horas el desarrollo de ese cuestionario. Nos conectamos igualmente, nos vamos a seguir conectando a las 6:45, ¿sí? Solamente que hoy, porque la clase que tengo a las 8 la tengo corrida, entonces pues sé que se les facilita a ustedes un poquito más tarde, entonces por eso les dije hoy que a las 7, pero la clase sí la vamos a seguir teniendo a las 6:45. Entonces, ese día nos conectamos a las 7, a las 6:45 para resolver si hay alguna duda acerca de los temas que se hayan visto y para que puedan resolver, o si lo resolvieron, no tienen necesidad de conectarse, solamente si tienen dudas, y esa hora va a ser dedicada para resolver el cuestionario. Sí, que ese sería como parte de ese trabajo complementario que ustedes realizan. Entonces, acá les voy a proyectar lo que vamos a estar viendo, que la primera parte son las generalidades y características de quiénes, de esos contribuyentes y responsables de las obligaciones tributarias. Entonces, primero que todo son las actuaciones y normas generales que lo encontramos a partir del artículo 555. En ese artículo 555 encontramos lo que es la capacidad y representación. ¿Qué entendemos por capacidad y representación, chicos? sería la persona natural. Sería la persona natural. Podría decirse que esa capacidad y representación son los contribuyentes. ¿Cómo se pueden desenvolver ante la administración? Entonces, ¿cómo los contribuyentes tienen esa capacidad de representarse ante la administración? Entonces, sí, puede ser la persona natural, porque al final una persona jurídica tiene un No se representante, representa. ¿sí? Entonces, vamos a ser personas naturales quienes tienen esa capacidad y representación ante quién. Ahí lo que hablamos es decir, ¿quiénes representan a qué dentro de quién? Entonces, ¿dentro de quién nos representan? Dentro de los organismos de administración nacional, en este caso la DIAN. Entonces, ¿quiénes nos pueden representar? ¿Quiénes tienen esa capacidad de representación? Entonces, son esas contribuyentes, personas naturales, y en el caso, ¿qué pasa con esa capacidad y representación? Entonces, cuando somos personas naturales o cuando somos personas jurídicas, se asigna un número de identificación tributaria que es como esa cédula. Entonces, todos han visto cuál es ese NIT, ¿cierto? Que es un número que se compone de 9 dígitos y al final tiene un dígito de verificación. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de un RUT, que es donde tenemos el NIT. Entonces, aquí vemos, este es un ejemplo de un RUT, que es el formulario 001. Todos los formularios de las declaraciones se identifican con un número. Por ejemplo, la rete fuente, el formulario 350, el IVA 300, la renta de personas jurídicas el 110, la renta de las personas naturales el 210. Para el registro único tributario es el número 001. ¿Por qué? Porque es el primer formulario que todo contribuyente debe diligenciar en el momento que se constituye como empresa o la persona natural que empieza a tener
necesidad de representación para poder presentar impuestos y declaraciones ante la organización. Entonces, hay un audio que está prendido, que se escuchan como... Entonces, este es el ejemplo de un RUT de una empresa. Ahí tenemos el número de identificación tributaria, que es lo que nos dice el artículo 555, raya 2, que nos habla del registro único tributario. Entonces, después de que a usted se le asigna un número de identificación, debe tener ese registro único tributario, que es como la cédula del contribuyente, esa identificación. Si somos personas naturales, nuestro RUT va a ser el mismo número de cédula más un dígito de verificación. Y si son personas jurídicas, va a ser un número de 9 dígitos más el dígito de verificación. ¿Cuál es el número que debemos tener en cuenta para las fechas de vencimientos de la declaración? El último número de los 9 dígitos, no es el dígito de verificación. En este caso, ¿cuál sería? ¿El 4 o el 5? El 4, sí. 4. Entonces, retención en la fuente, ¿qué número miramos? El 4. El Declaración 4. de IVA, ¿qué número miramos? El 4, ¿sí? Para las rentas sí miramos los dos últimos números, pero lo importante es que hay que tener en cuenta es que el dígito de verificación no se tiene en cuenta para esas cosas. ¿Para qué nos sirve el dígito de verificación? Por lo general, el dígito de verificación sirve para corroborar que los 9 dígitos anteriores estén bien escritos. Entonces, cuando uno va a hacer a veces una transferencia, le piden ese dígito de verificación. Cuando uno va a presentar exógena, algunos formatos le piden ese dígito de verificación. Y si ese dígito de verificación está mal escrito, el sistema nos va a arrojar error y se tiene que corregir. Entonces, es un número, ese dígito de verificación es un número que sirve más que todo en los sistemas informáticos para verificar que ese NID esté escrito de manera correcta, ¿sí? ¿Qué más conforma este registro único tributario? Entonces, además de eso, pues está el tipo de contribuyente, si es una persona jurídica o es una persona natural, el nombre de la empresa o el nombre de la persona natural, si tiene un nombre comercial, por lo general es cuando tenemos establecimientos abiertos al público que se pone un nombre comercial, porque hay empresas, por ejemplo, que se llaman... en mi caso, Quijano, Monroy, Asociados, ISAS o en comandita simple, son los nombres de las empresas. Entonces, ese nombre, ese letrero grande, no lo vamos a poner ahí en el establecimiento comercial. Ahí queremos un nombre llamativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos establecimientos comerciales como Mercagán o El Corral, si usted va y mira su nombre como tal, no es ese, ¿sí? Entonces, ese es el nombre comercial, el que sea llamativo ante la vista de los consumidores. Entonces, ahí se registra el nombre comercial, la ubicación. Entonces, esta es una empresa de Bogotá. Entonces, Colombia, el código de Colombia es el 169, el departamento para Bogotá es el 11 y el municipio para Bogotá es el 001. En el caso de Bucaramanga, el departamento de Santander es el 68 y el municipio de Bucaramanga es el 001. Las ciudades capitales siempre tienen ese código 001 y quien las identifica o las diferencia es el departamento, que es el que cambia de código. Se pone la dirección. Estas direcciones, no sé si lo han visto, tienen una nomenclatura especial, ¿sí? Aquí no acostumbramos a escribir carrera, no acostumbramos a escribir numeral o la N, O y el punto. Aquí es un ejemplo de una dirección bien escrita, que la carrera se escribe CR, sin numerales, sin rayitas, entonces 93A02, la oficina es OF y el número de la oficina. Barrio no se escribe barrio, sino se escribe B-A-R-R. Para esta nomenclatura de las direcciones de la DIAN tiene un oficio donde dice cómo se debe escribir cada nomenclatura. Se los voy a subir también a Canvas para que lo tengan presente. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vamos a la oficina de la DIAN que nos ayuden con nuestro RUT y los mismos funcionarios escriben la dirección mal, ¿sí? Pero ¿por qué es importante tener la dirección correcta para información exógena? Entonces es importante cumplir con esos requisitos. Está el correo electrónico, el código postal, están las actividades de la empresa.
Entonces, aquí tenemos el código 7120, el 4659, y está la fecha de inicio que se empezó a ejecutar esa actividad. Es como la información general, ¿sí? Podemos tener hasta 4 actividades, lo que no quiere decir que la empresa solamente pueda realizar 4 actividades. Dentro del certificado de Cámara de Comercio podemos ver que una empresa puede realizar infinidad de actividades, sobre todo cuando son empresas, sociedad por acciones simplificadas, la famosa SAS, que dentro de un mismo objeto social se pueden realizar diferentes actividades. Entonces pueden haber muchos códigos dentro de su certificado de existencia, pero en el root se ponen las 4 principales y solamente las 2 principales me van a mostrar la fecha de inicio de la actividad. Tenemos además las responsabilidades, calidades y atributos. ¿Qué entienden por responsabilidades, calidades y atributos, chicos? Son las obligaciones que tiene cada empresa. Exacto, entonces no todas las empresas tenemos las mismas responsabilidades. Depende el tipo de empresa, el tipo de constitución de la empresa, depende de a qué se dedica la empresa, depende el número de los ingresos que tenga la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la responsabilidad 05 es el impuesto de renta y complementarios régimen ordinario. ¿Por qué? Porque es una empresa, una SAS, una empresa común y corriente que paga renta ordinaria. Pero si fuera, por ejemplo, una fundación o una asociación o una cooperativa, que son entidades sin ánimo de lucro, ahí lo que me va a decir es que tiene un impuesto de renta, régimen especial, que tienen una tarifa especial. El régimen ordinario paga una tarifa del 35% y el régimen especial paga una tarifa del 20%. Entonces, eso lo tiene que decir el RUT, porque si yo le estoy comprando un régimen especial, yo no le puedo hacer retención en la fuente. Entonces, por eso es importante que esa información esté ahí implícita en el RUT. Dice si esta empresa hace retención en la fuente, dice si la empresa hace RETE-IVA. No me va a hablar nada del RETE-ICA porque el RETE-ICA son responsabilidades municipales y lo que tenemos en el RUT son responsabilidades a nivel nacional, ¿sí? Dice que es un obligado aduanero porque es una empresa que realiza importaciones y exportaciones. Dice que tiene la responsabilidad de impuestos sobre las ventas y que es facturador electrónico. Ahorita todas las empresas tienen una responsabilidad adicional, que ¿cuál es, chicos? ¿Cuál han escuchado que es nuevo para las empresas? Ahorita la de la 42, profe, creo que es la de la que están presentando ahorita. Es la 55, que es el registro único de beneficiarios finales que había plazo. El último plazo ahorita fue hasta el 31 de julio. Sin embargo, el 31 de julio salió contingencia porque hubo inconvenientes en la plataforma, ¿sí? Entonces, esa fue una responsabilidad nueva que se le incluyó. La DIAN automáticamente le actualizó los RUTs, la responsabilidad a los RUTs de muchas empresas. Entonces, tenemos que todos reportar quiénes son los beneficiarios finales de la empresa. Tenemos aquí unas casillas especiales para los obligados aduaneros. Entonces, por ejemplo, si hacen importaciones o si hacen exportaciones, y ya al final lo que hace es, el que firma es el funcionario de la DIAN, que fue quien diligenció el RUT, ¿sí? Dentro de las hojas siguientes tenemos más información, como por ejemplo tenemos cuándo fue la fecha de constitución, como la hoja segunda es como la constitución, o si la empresa está liquidada también dice cuándo fue la liquidación y dice las fechas. También encontramos dentro de la hoja segunda la composición del capital, si es capital público, si es capital privado, si es capital nacional o si es capital extranjero. Ya para la hoja siguiente encontramos los representantes. Entonces mencionamos quién es el representante legal de la empresa, si hay representante legal principal y suplente o si solamente tenemos el representante legal y desde cuándo empezó a ejercer como representante. Entonces es la hoja de los representantes, ¿sí? Y bueno, en este RUT solamente tenemos 3 hojas porque fue un RUT que se sacó de una empresa recién constituida, pero también tenemos una hoja con el registro del contador y del revisor fiscal.
Entonces, si hay revisor fiscal principal, si hay revisor fiscal suplente y si hay contador. Debe haber contador, entonces puede ser que no haya revisor fiscal, pero contador sí debe haber. Y que es importante que esté registrado en el RUT, sobre todo cuando tenemos que presentar declaraciones donde nos obliga a tener la firma del contador. Por ejemplo, cuando presentamos una declaración con saldo a favor de IVA, que es obligatorio que la firme el contador. Y si no aparece dentro del RUT, no puede firmar. Recuerden que cuando nosotros ingresamos a la plataforma de la DIAN, ingresamos es con la información, cédula y clave de los representantes, ya sea el representante legal principal, suplente, el revisor fiscal o el contador. Nosotros no ingresamos a nombre como tal de la empresa, sino a nombre de esas personas naturales, pero se debe mencionar el NIF del que se está ingresando, ¿sí? Pero ingresamos es con las cédulas de cada uno de los representantes y si no están dentro del RUT de la empresa no se va a poder ingresar. Entonces deben aparecer ahí. Y otra información también que se incluye en los RUT son los establecimientos. Entonces si tenemos varios establecimientos de comercio también se va a incluir ahí en el registro único tributario. ¿Qué dudas tenemos acerca del RUT, chicos? No, profe, ninguno. Aló, bueno. Aló. Señora. Creo que se le ¿Esto qué congeló, quiere decir? profe. Que no solamente... ¿No me escuchan? No se le congeló ahorita. ¿Ya me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces voy a repetir lo último que estaba diciendo, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo acerca de la interoperabilidad para facilitar la inscripción, actualización y cancelación del registro único tributario. Es decir, que no solamente nosotros como contribuyentes tenemos la capacidad o la facilidad de ir ante la DIAN a solicitar una actualización. No, hay entes gubernamentales que lo pueden hacer. Por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades puede decirle a la DIAN, señor contribuyente, por favor liquidar este RUT porque no está en la capacidad de desarrollar su objeto social. O la Cámara de Comercio, o a través de un juez va y se solicita modificaciones en el RUT por X o Y motivos, ¿sí? Ya sea porque una empresa está en sucesión, en liquidación, entonces deben tener algunas características que se cambian en el registro único tributario y hay entes y organismos que pueden solicitar esto ante la DIAN. Ahora, representación de las personas jurídicas. ¿Quiénes son los representantes de las personas jurídicas, chicos? Aló, ¿me escucha, profe? Sí, señora, la escucho. ¿El representante legal? El representante legal. El artículo lo que nos dice es que es el presidente o el gerente. Lo que pasa es que el presidente o el gerente, cuando se tiene la figura de presidente o si no cuando es el gerente, por lo general es el representante legal. Sin embargo, pueden haber casos en que una persona sea el representante legal, pero se designa a otra persona como gerente. Pero sí suele pasar en la mayoría de los casos que el gerente es el representante legal y esa es la persona que representa a las personas jurídicas, ¿sí? ¿Quién es la agencia oficiosa, chicos? Adrián. Entonces, cuando hablamos de agencia oficiosa, lo que Perdón, ¿me queremos puede? decir, señora, ¿me escucha? No, es que voy en el carro y no le escucho bien.
Tranquila, voy a repetir. Estamos hablando de la agencia oficiosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la agencia oficiosa, lo que queremos decir es quién puede interponer recurso ante la DIAN, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quiénes pueden actuar como agentes oficiosos? Entonces, el estatuto tributario nos dice que no puede actuar el representante legal, el gerente, el contador, el revisor fiscal. El único agente oficioso que está autorizado para actuar en representación de la empresa son los abogados. Entonces, en caso tal que tengamos que contestar un requerimiento e interponer algún recurso, debe hacerse por medio de abogado. Entonces, ya cuando estamos en una instancia donde la DIAN ya nos ha enviado un acto de liquidación oficial de una declaración y queremos interponer recurso, lo debemos hacer a través del abogado. Son las actividades especiales que deben realizar los abogados, ¿sí? ¿Quién es contribuyente o responsable, chicos? ¿Es la persona que La tiene empresa. que pagar? La empresa. La empresa La o la persona empresa o la natural. O la persona natural. jurídica. Exacto, ¿sí? La empresa que es la persona jurídica o la persona natural, ¿sí? Entonces se le denominan contribuyentes. Muchas veces son declarantes, pero no necesariamente son contribuyentes. ¿Cuál sería la diferencia entre declarante y contribuyente? Profe, que el Que declarante no paga. el que paga y el que no paga. O sea, uno puede Yo iba a decir lo declarar mismo. pero no pagar, en cambio el Sí. contribuyente es el que paga, ¿no? Exacto. Hay O es muchos lo mismo. declarantes que no pagan, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que presentar mi declaración de renta porque tengo un patrimonio, sin embargo, no tengo ingresos que me generen una renta líquida y mucho menos me generen un impuesto de renta. Entonces, yo soy declarante porque tengo que presentar mi declaración de mi patrimonio. Sin embargo, no me hace un contribuyente porque no estoy pagando impuestos, ¿sí? Entonces, el declarante presenta la información, el contribuyente es el que debe pagar. Presentación de escritos y recursos, chicos. Entonces, la presentación de escritos y recursos ante la oficina de la DIAN se puede hacer de dos maneras: presentación personal y presentación electrónica. Entonces, ahora, bueno, después de pandemia se nos ha facilitado mucho las cosas porque se empezó a darle a utilizar mucho los servicios electrónicos. Entonces vamos a interponer un PQR, lo hacemos a través de los servicios electrónicos y dejamos de visitar tanto la DIAN. Ya, si ustedes van a la DIAN, ya no son esas mismas filas que habían antes para solicitar, por ejemplo, que actualizar el RUT. Hay muchas cosas que podemos hacer nosotros mismos y que esto nos facilitó pandemia. Entonces, usted puede presentar un escrito ante la oficina de la DIAN de manera presencial, va a la oficina de la DIAN y lo radica, le entregan su radicado y ahí usted tiene su soporte. Pero también lo puede hacer a través de un correo electrónico que tenga la DIAN o a través de la opción de las peticiones, quejas y reclamos que nos presenta este mecanismo la DIAN. Por cualquier mecanismo, la DIAN tiene la obligación de responder dentro de los 15 días siguientes, que es el periodo que nos da las normas nacionales para contestar cualquier derecho de petición. Entonces, por cualquiera que sea la modalidad, el tiempo de respuesta debe ser el mismo, ¿sí? Entonces, ya sea personal o de manera electrónica. Entonces, competencia para el ejercicio de las funciones. Entonces, son competentes para proferir actuaciones de la administración tributaria los funcionarios de la DIAN que estén autorizados. Entonces, no cualquier funcionario de la DIAN puede llegar a su oficina, a su empresa, a hacerle una inspección tributaria. Debe ser un funcionario que esté autorizado cumpliendo ciertos requisitos por parte de la DIAN y por parte del estatuto tributario. Entonces, hay que tener cuidado con esa competencia porque no todos los funcionarios son competentes. No puede llegar un funcionario de cobro
jurídico a hacernos una inspección contable o una inspección tributaria, porque para eso está la dependencia de fiscalización. Entonces, dependiendo de la fiscalización, dependiendo de la dependencia de cada uno, pueden hacer la respectiva revisión. De eso va a depender cuál es la competencia. Admitir, Claudia. Profe, una pregunta en ese tema. Cuando se escucha, pues cuando se dice que llega la DIAN a hacer revisión o algo, ellos deben, la persona que llegue a hacer la revisión debe traer alguna autorización o de pronto algún argumento para realizar dicha revisión. Sí, claro, ellos a ustedes le deben entregar un acto emitido por la DIAN donde le dice que se va a realizar una inspección tributaria. Igual, eso no quiere decir que ese mismo día llegue yo con el acto y muestre dónde están los libros contables, dónde están las facturas y de una vez yo tengo que dejarme revisar. No, no tiene que ser así. Entonces, a mí me llega un requerimiento de la DIAN con el funcionario, podemos agendar la cita y podemos decir, en este momento no está la persona encargada o en este momento no tenemos el archivo disponible, en este momento tenemos el archivo en otra oficina, que es donde se guarda el archivo. O sea, se pueden dar muchas razones para que dentro de ese tiempo, que pueden ser 15 días, se organicen las cosas, porque muchas veces lo que pasa es que como por temor a la DIAN, llegó la DIAN y todo se lo entregamos, y entregamos las cosas con errores y todo eso. Entonces es mejor que antes de cualquier información que se le vaya a entregar a la DIAN, se revise. Entonces sí, ellos deben entregar una actuación por parte de la DIAN donde solicita que se haga alguna inspección. Pero antes de eso debieron haberse cumplido algunos requisitos. Debió haber habido un emplazamiento, que eso lo vamos a ver más adelante, donde la DIAN le vamos a revisar la siguiente. Vale, profe, gracias por la aclaración. Se están cruzando. Y ya después ellos sí entran a hacer una inspección, si es necesario, y van a la oficina y revisan la documentación. Pero no es así que llegó cualquier persona y venga, le reviso. Entonces no debe ser así. A excepción de los aduaneros, ¿no? Bueno, ahí sí ya el tema es diferente, porque ellos le pueden decomisar a usted mercancía si no cumple con los requisitos. Sí, no, pero yo digo es porque nosotros tenemos un acto administrativo que nos llegó el mismo día de aduanero y pues ellos venían era por unas declaraciones de INPO y EXPO y pues las pidieron y se les entregó, porque ellos sí no tienen... Pero solamente las declaraciones. Sí, declaraciones nomás. O sea, no hacen Entonces, inspección ahí no hay problema, fiscal, porque no están haciendo ninguna inspección. Entonces, la inspección es cuando muestre los libros de contabilidad, muestre las facturas de compra, muestre todo. Muestre las planillas de seguridad social, las cuentas de cobro, cómo se pagó. ¿Sí? Ya cuando es una declaración como tal, o sea, ya es información pública. ¿Sí? Y que si usted la puede entregar, pues mejor porque sale de una vez de eso. Sí, señor. Gracias. Entonces, bueno, esa es la competencia para el ejercicio de las funciones. Hay delegación de funciones, pues ya depende de allá del organismo, la estructura jerárquica por parte de la organización para que deleguen funciones dentro de los funcionarios que hayan allá, ¿sí? Entonces eso ya es un tema que aunque lo vemos en actuaciones es más tema informativo, pero a raíz de la DIAN. Tenemos también una administración de grandes contribuyentes, entonces en Bogotá, ¿quién es María? María es la que está en Bogotá, ¿cierto? Ella nos puede decir que en Bogotá tenemos una oficina especial para grandes contribuyentes, que es por la séptima, y una oficina para personas jurídicas, que es en el centro, ¿cierto? Sí, señora. Ahí en la 3514 tenemos la... No lo amerita, ¿sí? Incluso aquí en Bogotá es más fácil ir a la oficina de grandes contribuyentes, la atención es mejor, no hay tanta gente, es un mejor servicio, hasta los funcionarios son mucho más amables
que ir a veces a la oficina de personas jurídicas porque es muy grande, es muchísima gente, se nota que tienen muchísimo más trabajo. Entonces, hay una oficina especial para los grandes contribuyentes. Tenemos actualización del registro de contribuyentes, entonces, bueno, obviamente los contribuyentes pueden ya sea porque la DIAN actualiza su calidad de contribuyente o porque el contribuyente como tal lo solicita. Para los grandes contribuyentes les llega un oficio donde la DIAN les dice que por el tope de sus ingresos, por los ingresos que tuvo el año anterior, usted pasa a ser un gran contribuyente. Entonces tienen una revisión especial, que es la de los grandes contribuyentes. Dirección para notificaciones, chicos, importantísimo. Importantísimo que esa dirección siempre está actualizada. Gravísimo donde la dirección física o el correo electrónico no esté actualizado, porque si a usted le llega un requerimiento de la DIAN y usted no lo responde en el plazo que tenga para responder, pero no lo respondió porque es que usted no lo recibió porque no tenía la dirección actualizada, ya sea electrónica o física, la responsabilidad es suya como contribuyente. La responsabilidad no es de la DIAN, es suya por no tener su información actualizada. Entonces, además de poder ser sancionado por la información que no entregó en su debido momento, por la respuesta que no dio, puede ser sancionado por no haber actualizado el RUT. Y le van a cobrar por día la sanción. Entonces, si usted lleva 6 meses sin actualizar el RUT, son 180 días que usted no ha actualizado el RUT y le van a cobrar una OET por cada día. Entonces, esas sanciones por no actualizar el RUT son bastante costosas, ¿sí? La dirección procesal. Entonces, la dirección procesal es donde le van a llegar todos esos requerimientos por parte de la DIAN y que usted debe tener actualizadas, ¿sí? Formas de notificación de las actuaciones de la Administración de Impuestos. Entonces, ¿qué formas ustedes conocen de notificación, chicos? En las empresas donde ustedes trabajan, ¿cómo les ha llegado notificación? ¿Por carta o por correo? Actos Exacto. administrativos, Entonces, los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones en que se invocan sanciones, liquidaciones, deben notificarse de manera electrónica o de manera física, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones, ya sea porque me llega una liquidación oficial, un requerimiento de información, una inspección tributaria, una inspección contable, un emplazamiento, cualquiera que sea el mecanismo que esté utilizando la DIAN para revisar, debe ser de manera electrónica o física, ¿sí? Ya sea porque le llegó el oficio. Anteriormente casi todos los oficios llegaban así a la oficina. Ahorita sí se utiliza, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta que puro correo. Ya ese papelito que le llegaba a usted a su dirección no está llegando, o lo han vuelto a ver, chicos. Entonces tenemos la notificación electrónica, que es la manera que más se está utilizando por parte de la DIAN, la corrección de las actuaciones enviadas a dirección errada. Puede pasar que la DIAN envíe un oficio a una dirección que esté equivocada, pero el error sea de ellos, no del contribuyente por no actualizar su dirección, sino de la administración, ¿sí? Entonces ellos tienen también un plazo para volver a enviar su requerimiento y que les llegue nuevamente al contribuyente. Es decir, que ese tiempo de error no se les cuenta al contribuyente para que responda la actuación que se le está interponiendo. Notificación personal, entonces también puede pasar, y eso sí lo he visto que pase últimamente, es que le llega a usted un oficio donde le dice que vaya a la oficina de la DIAN y se presente. ¿Para qué? Allá le van a decir. Entonces se le dice, señor contribuyente, lo espero en la oficina. No se le menciona el tema, no se le menciona nada, y me pasó en Bogotá, donde solicitaban a un contribuyente por una exportación, ¿sí? Para la oficina de las aduanas sí la tienen, no sé bien la dirección, pero sí sé que no es en el edificio principal de las personas jurídicas, sino es en un edificio más arriba. Se citó al contribuyente y allá les dijeron que le iban a hacer la devolución de una mercancía que le habían recaudado en algún momento, que le iban a devolver el dinero. Entonces, puede pasar también que lo que hacen es que no le notifican la información de una vez por medio electrónico o físico, sino lo citan personalmente para hacerle la notificación. Y
tenemos una constancia de los recursos, ¿sí? Entonces nosotros podemos interponer diferentes recursos, el recurso de reposición, el recurso de apelación, y debemos dejar siempre una constancia, porque la constancia de estos recursos es lo que va a hacer que podamos después solicitar una respuesta. Si nosotros enviamos un recurso y no tenemos constancia de que se radicó en físico, que se envió de manera electrónica, difícilmente vamos a poder solicitar después la solución a la problemática que se está planteando. Y hay que tener en cuenta que si la DIAN no responde en cierto tiempo, lo que estamos pidiendo se resuelve a favor de nosotros, ¿sí? Entonces la DIAN tiene un tiempo para responder. Si no responde, nosotros tenemos derecho a ese silencio positivo por parte de la DIAN. Siempre que haya silencio por parte de cualquier organismo público, se entenderá como silencio positivo a favor del contribuyente en este caso, ¿sí? Entonces, estas son las normas generales, ¿sí? Tanto contribuyente, declarante, como la parte de la administración. Ahora entramos a ver lo que son los deberes y las obligaciones formales, que ahí sí entramos a ver más detallado cuáles son esas obligaciones que deben cumplir los contribuyentes. Entonces, ¿quiénes están obligados a cumplir los deberes formales, chicos? Los contribuyentes, profe, o sea, todas las personas jurídicas. Los contribuyentes, exacto, ¿sí? Todas las personas jurídicas o personas naturales, ¿sí? Entonces, todos los contribuyentes o responsables obligados al pago del tributo. ¿Ustedes qué entienden por tributo? ¿Qué entienden por esos impuestos, chicos? ¿Qué son los impuestos? Que eso lo que tenemos que, o sea, son el pago de las obligaciones o lo que se recauda en los impuestos que toca pagarlo. Sí, exacto. Sí, es así. Entonces, si yo soy una empresa y yo sé que mi impuesto es del 35%, ¿cómo debo considerar ese impuesto? Ese impuesto pasa a ser como socio de mi empresa con una participación del 35%, porque todas mis utilidades yo le tengo que dar a esa, en este caso a la DIAN le tengo que estar dando el 35% de mis utilidades. Entonces yo puedo ver esos impuestos como mi socio, ¿sí? Ese es mi socio. Es mi socio que gana un buen porcentaje sin hacer nada. Entonces, esos impuestos son ese gasto adicional de la empresa que nos disminuye bastante la utilidad y por eso, por tener esa responsabilidad, somos denominados contribuyentes y obligados a cumplir con los deberes formales. ¿Cuáles son esos deberes formales? O sea, declarar la retención, IVA, Tener actualizado la el renta, todo. presentar todas las declaraciones, tener libros de contabilidad al día, tener las actas registradas en Cámara de Comercio. O sea, son muchos deberes formales, ¿sí? Tener contabilidad, estamos obligados a tener contabilidad, que no tiene que ser precisamente en un sistema contable, puede ser también en un Excel, pero estamos obligados a tener contabilidad cuando ejercemos esos deberes formales, a cumplir con la presentación de las declaraciones y con el pago de los impuestos, que si no paga los impuestos a tiempo, ¿qué pasa si no paga los impuestos a tiempo? Pues hay sanciones, Hay sanciones, hay sanciones. Sanciones, intereses, que es el mejor de los casos, pero también puede haber cárcel, ¿sí? Si usted no paga el IVA, que es del Estado, puede tener cárcel. Embargos y cárcel, profe. Embargos y cárcel, exacto. Puede ser que la DIAN sea muy amable y le hagan en orden ese proceso de cobro y le digan, si usted no se pone al día a tal fecha, lo vamos a embargar. Pero también puede ser que un día amaneció la DIAN y lo embargó. Porque independientemente del municipio donde nosotros estemos constituidos como empresa y donde paguemos los impuestos, el Departamento de Cobranza de Bogotá puede embargar sus cuentas, aunque usted no esté radicado
dentro de la dirección de Bogotá. Y eso sí lo digo como caso especial de una empresa de Bucaramanga que le embargaron las cuentas desde Bogotá. ¿Hubo proceso de cobro? No, no hubo. Simplemente un día aparecieron las cuentas embargadas. Entonces, es mejor evitarse y no deber impuestos, ¿sí? Endeudarse con cualquier banco, pero pagar siempre los impuestos y cumplir con esos deberes y obligaciones formales. Ahora, representantes que deben cumplir los deberes formales. Pues resulta que no solamente son las empresas que deben cumplir con los deberes formales. ¿Quiénes más deben cumplir con los deberes formales? Entonces, los padres por sus hijos menores. Entonces, resulta que hay niños que tienen herencias bastante grandes, pero que son administradas por sus padres. Las personas En naturales. Señora. En este caso, los padres son representantes por sus hijos menores. Tenemos otro caso que son los tutores son representantes o curadores por incapaces. Por ejemplo, ¿a quién podemos decirle incapaz, chicos? ¿A una persona con discapacidad? A un interdicto. ¿Cómo? A menores de edad. A menores de edad. No, no, al menor no se le dice incapaz. Es menor de edad, pero no es incapaz, ¿sí? Entonces, puede ser una persona mayor de edad, casado, con una familia, con hijos, resulta que es adicto a los juegos de azar. Y es muy fácil que vaya una noche y otra noche y se gaste 10 y 20 millones. Pues lo que hace su esposa es poner una demanda para que lo declaren incapaz. ¿Incapaz de qué? Incapaz de administrar su propio dinero. Entonces, ¿qué necesita? Un tutor o un curador que cuide ese dinero, que administre ese dinero porque esa persona es incapaz. ¿Qué pasa con ese tutor o curador? Es el responsable de cumplir con esas obligaciones formales. Entonces debe presentar las declaraciones del incapaz, ¿sí? O una persona en estado mental que no sea, pues no esté plena en sus 5 sentidos, que de pronto tenga desestabilidad emocional, depresión, ansiedad. Todas esas incapacidades se deben solicitar ante un juez. No es que simplemente yo diga lo considero incapaz y ya, sino debemos tener una sentencia o una resolución de un juez donde nos diga que esta persona ha sido incapaz y debe tener un tutor. ¿Quién más es representante, chicos? Los gerentes administradores, que son representantes legales de las personas jurídicas. Los albaces, ¿quiénes son los albaces? ¿Que administran herencias? No. Sí, sí, señora. Administradora de bienes comunes. ¿Quiénes son administradores de bienes comunes? ¿Los conjuntos? Los conjuntos. Exacto, muy bien. Donatarios o asignatarios. ¿Quiénes son? ¿Como ONGs? Exacto. ¿Sí? Deben responder por esos recursos, ¿sí? Porque recibimos donaciones, debemos responder por esos recursos. Liquidadores. Cuando una empresa entra en liquidación, se le asigna un liquidador. Ahí ya no pueden entrar los dueños de la empresa a coger la plata de la empresa. No, señor. Ahí tiene una figura de liquidador que debe ser el responsable de administrar esos recursos. Entonces, vamos a liquidar una empresa, tenemos 100 millones, después de vender todo lo que tenía la empresa nos quedaron 100 millones. ¿Qué hacemos con esos 100 millones? ¿Qué es lo primero que debemos hacer con esos 100 millones, chicos? Pagar los impuestos. Pagar los impuestos. Segundo. Liquidar la empresa, o sea... Empleados. Salarios. Empleados. Vamos a pagar empleados. Tercero. ¿Pagar los proveedores? Cancelar el... Pagamos si hay anticipos de clientes, si hay proveedores, pagamos. Si alcanza la plata, le repartimos a los socios. Pero si no, hasta ahí quedó la plata, ¿sí? Pero eso lo hace un liquidador que debe ser nombrado ante la Superintendencia de Sociedades para que se encargue de hacer la liquidación de la empresa. Y mandatarios. ¿Quiénes son mandatarios, chicos? Los alcaldes. Mandatarios. Pues las entidades públicas no están obligadas a presentar declaración de renta.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no están obligados a presentar declaración de renta? Porque son del Estado. Son Son del empresas Estado. del Estado que no están constituidas para generar renta, que sí la tienen, sí la pueden tener, pero que la deben emplear dentro de su misma organización, pero no están constituidas para que generen renta, ¿sí? Sin embargo, los mandatarios son esos administradores, ¿sí? Entonces, deben cumplir con unas obligaciones y unos deberes formales, aunque no presenten renta y aunque no presenten IVA. Todos los contratos que haga el Estado son sin IVA, están excluidos de IVA, ¿sí? Entonces, son esas personas que están a cargo de un país o a cargo que tengan un cargo público en una entidad a nivel nacional, a nivel municipal, a nivel distrital, ¿sí? Entonces, estos son los representantes que deben cumplir los deberes formales. Ahora, responsabilidad subsidiaria de los representantes por los incumplimientos de los deberes formales. ¿Qué pasa si el representante legal no cumple con los deberes formales de una empresa? ¿Son solidarios? Se sancionan. Son solidarios. Exacto, pagan a responder. ¿Quién es el que se va para la cárcel? Representante legal. ¿Sí? Entonces, ellos son fuertemente sancionados y por eso sus cargos son muy delicados. Y hay muchas empresas, porque eso lo veo a diario, que se crean que son empresas de papel y van y ponen a una persona de representante legal porque es una persona que es ignorante del tema, o incluso uno ve personas profesionales con sus carreras y los ponen de representante legal de una empresa y no saben ni qué hace la empresa, no sabe si está al día con sus impuestos, no sabe ni siquiera qué actividad realiza. Y así hay muchísimas empresas con representantes legales que no tienen ni idea a qué se dedica esa empresa. Y eso es muy delicado. Entonces eso es algo para que le tengan cuidado. Si usted viene y le dicen, venga, hágame el favor y sea el representante legal de esa empresa, no lo haga. Porque si le están pidiendo un favor de esos, no es porque qué chévere, sino. Si no hubiera problema, pues el mismo dueño es el representante legal, ¿sí? O Hay pone algo a un oscuro, administrador. ¿Cómo? porque hay algo oscuro ahí. Hay algo oscuro. Sí, por lo general son papeles, sobre todo cuando hay contratación con el Estado, que se crean empresas para tener experiencia, o por otro lado, cuando son empresas que se crean como para generar costos y todo eso, sí, que al final de a cabo no es, por ningún lado es bueno, y sí puede tener muchos problemas. Ahora, aquí empezamos a ver lo que son las clases de declaraciones que estamos obligados a presentar dentro de las obligaciones formales de los contribuyentes. Primera declaración, declaración anual del impuesto sobre la renta y complementario, chicos. Entonces, yo sé que ustedes vieron esta declaración el semestre pasado, sin embargo, quiero que resolvamos dudas que tengan, que hayan quedado en ese momento, o si todo está claro acerca de la declaración de renta. Sí, profe, le agradecería mucho que hubiese esa dinámica. Creo, en mi caso personal, el semestre pasado tuvimos inconvenientes, bueno, tuve inconvenientes con ese aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros la clase pasada hicimos un ejercicio, ¿sí? Profe, ya que lo ¿Dónde está? menciona, perdón, es que le escribí un correo porque yo no pude tener acceso a esa videoconferencia. No se Pero abre. yo les envié un link de YouTube. ¿No lo pudieron abrir? Se lo envió como Yo lo anuncio o como, envié en la unidad 1 de generalidades y características y se llama sí, Reunión ese. Remota Impuestos 2 del 2 de Esta no me agosto. lo dejó abrir. Ese no lo pude abrir. Y usted ingresa aquí, Reunión Remota Impuestos 2 del 2 de agosto. Pero a mí no me dejó. Voy a intentar hacerlo en este momento a ver si Y después. alguien más no pudo ingresar o alguien más intentó ingresar y que no haya podido. Sí, yo también, pero no vi el link de YouTube. Pero por el otro lado no. Sí, pues igual me cuentan, pero pues yo, pues igual, y además yo les dejé también publicado en anuncios, que fue el primer anuncio que les dejé, el link del grupo de Teams.
Si ustedes se unen al grupo de Teams, en Teams están quedando todas las grabaciones ahí dentro de la conversación. Sin embargo, como yo sé que a veces Teams presenta problemas, lo que hice fue publicarlo en YouTube para que ustedes puedan ingresar a ver, que fue la otra opción. Incluso me parece que es más fácil para ustedes, pero si alguien más intentó abrir el link y no pudo, por favor, me confirma. Profe, es que cuando yo abrí, me salía, ahí donde usted está en gris, me salió una carita, un robot triste. Y ahorita Acá. que le di ya, sí, ahí abajo, donde usted está. Pero como usted le Pero dio igual usted ahorita oprime clic a aquí reunión arriba, remota, sí, ya me dejó, y gracias. ahí, ok. Fue que me Sí, guié por el robot como aparecía triste, no, pues no me dejó. ok, listo. Vale, gracias. Entonces, nosotros qué hicimos con el ejercicio de la clase pasada. Yo aquí les publiqué el ejercicio. Nosotros lo que hicimos fue un ejercicio muy sencillo, pero con el ejercicio sencillo se puede resolver dudas, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue acá unos asientos contables. Chicos, ustedes tenían otra investigación para hoy, ¿cuál era? Leer el estatuto tributario después del artículo 555. Sí, leer el estatuto y tenían una investigación, que eran las tarifas de la autorrenta. Ay, sí. Entonces, nosotros qué hicimos con este ejercicio, determinar cuánto era el IVA que teníamos que pagar, el IVA generado, el IVA descontable, determinar cuál era la retención que teníamos que pagar, determinar cuánto era el RTICA que teníamos que pagar y determinar cuánto era la renta que teníamos que pagar. Entonces, aquí ya hicimos el ejercicio de determinar cuál es la tarea, coger las declaraciones que tenemos aquí y diligenciar las declaraciones con esa información. Entonces, bueno, en este caso yo le tengo los formatos de las declaraciones en la unidad 2. Ustedes pueden coger esos formatos, que es el 110, el 300 y el 350. Y vamos con el ejercicio que hicimos, que está publicado en la unidad 1. Podemos diligenciar con esa información los formatos. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de coger el formulario y mirar y decir, pero ¿a qué corresponde este renglón? ¿Por qué este lo diligenciamos? ¿Por qué este no? ¿Para qué será eso? Sí, pero yo necesito que ustedes primero hagan el ejercicio para que podamos resolver dudas, ¿sí? ¿Es claro la tarea? Sí, señor. No es un ejercicio para calificar, es un ejercicio que es para que ustedes lo hagan a conciencia, sobre todo para que se familiaricen con los formularios, ¿sí? Que después esto, que sea claro, es que no entendí cierto punto. Sí, entonces hay algo específico que no se entendió, que no fue claro, y no en general, ¿sí? Yo les dejé, esto sí me había faltado decírselo la clase pasada, pero aquí en la unidad 1, en el estudio individual, yo les dije, hay que leer el artículo de 555 al 533 y les dejé un link que es el link del estatuto tributario de PricewaterhouseCoopers y les dejé mi usuario y contraseña. Profe, perdón que la interrumpa porque precisamente me estaba poniendo al día cuando vi todo el material y yo entré hace 2 días y me causó curiosidad. Entré con su usuario, me dejó entrar perfecto, aparecía bienvenida a L. Quijano, pero cuando yo le digo buscar, me dice que lo compre, el estatuto. Ya lo compré. Es que acá me aparece el estatuto, entonces lo que yo hago es consultar. Sí, ahora sí, ayer no me aparecía así. Yo creo que sí. Sí, bueno, no sé. Ahí sí Entonces, como de había lo que tanta puedes información, consultar el le creo. estatuto. Y lo que pasa es que pasa con el estatuto de PricewaterhouseCoopers. Usted consulta un artículo y el artículo tiene conceptos de la DIAN, tiene jurisprudencia, tiene artículos relacionados. Entonces, sí es pues una forma chévere para estudiar el estatuto tributario. ¿Que tenga que ser eso? No tiene que ser eso, sino que yo se los quiero compartir porque es una forma de verdad. Si usted de verdad quiere dedicarle una tarde y ponerse a leer y por qué esto, entonces quiero investigar más, pues ahí van a haber conceptos de la DIAN relacionados con tal artículo, van a ver
jurisprudencia, va a haber otros artículos, otras leyes que entraron a modificarme ese artículo, y si usted le oprime esa ley, ese artículo lo manda donde está la ley completa y puede generar el documento en PDF. Entonces, la información que tenemos en PricewaterhouseCoopers es bastante interesante, como ellos la tienen estructurada. También hay comentarios de los autores, entonces también hay como puntos de reflexión. A veces nosotros leemos y como que volvemos a leer, y pero ¿qué es lo que nos dice? Entonces ahí está comentado y es chévere ese estatuto tributario. Sin embargo, ustedes pueden leer cualquiera, pero sí que necesito, chicos, que lean, ¿sí? Que lean, que digan, leí este artículo y no entendí, ¿qué será? ¿Será que es por este lado? ¿Será que es por este lado? Entonces sí es importante que vayamos leyendo el estatuto tributario, porque como se les dije en la clase pasada, esta clase es bastante teórica, y si no se lee, es aburrida, ¿sí? Porque uno conectarse y ponerse a escuchar a alguien a que hable y hable y hable, uno dice, ¿sí? Mientras que si yo ya he leído algo, o yo ya estoy manejando eso en mi empresa, entonces yo ya sé de qué me están hablando, entonces la clase se hace más amena y más suave, ¿sí? Porque sobre esto, el primer cuestionario que tenemos dentro de 15 días va a ser sobre toda la teoría que estamos hablando, ¿sí? Pero entonces, ¿qué tareas quedaron para la siguiente clase? Que cojan el ejercicio que ya hicimos en Excel y lo llevan a las declaraciones, a las 3 declaraciones. IVA, retefuente y renta, ¿sí? Y con ese ejercicio vamos a resolver duda para que la semana siguiente empecemos a hablar de todas las declaraciones. Siguiente tarea, leer el estatuto tributario. ¿Es claro hasta ahí? Sí. Profe, ya le encontré la nueva tarifa del Autocre. Para la actividad 4771 es el 0.55%. Listo, muchas gracias. Es que teníamos 3 tarifas que a partir de este año... Si quiere, yo le puedo enviar el artículo. ¿Dónde están todas las tarifas de todas las actividades? Sí, son 3 tarifas. Ahorita quedaron en el 0.55, en el 1.1 y en el 2.2. Que anteriormente era el 0.4, el 0.8 y el 1.1. Sí, entonces fueron tarifas que quedaron modificadas a partir de marzo de este año. Y siempre que yo facture todos mis ingresos, yo debo presentar una autorretención de renta. Yo no tengo que ser autorretenedor, ¿sí? Porque una cosa es el éxito gran contribuyente autorretenedor y otra cosa es mi empresa de contadores SAS, ¿sí? Somos 2 empresas diferentes, pero yo me tengo que autorretener siempre que yo haga una factura de venta y debo que presentársela a la DIAN. Y eso lo vamos a ver también en el otro formulario, la otra semana en el formulario de la declaración. Por eso les decía, tenemos que investigar esas tarifas. ¿Para qué? Para que podamos avanzar en el formulario de declaración de retención en la fuente, ¿sí? ¿Dudas? Qué pena que, espere un segundito, qué pena que para que no siga. Profe, es que no me quedó claro lo del usuario y la contraseña. ¿Me puede dar la ruta, porfa? Entonces, yo aquí, yo les estoy dejando el link, ustedes ingresan a este link, lo ponen en Google y van a ingresar el usuario y la contraseña, que es L.Quijano, y la contraseña que es PWC y el número 68087. Ingresan ese usuario y esa contraseña y ahí van a poder consultar el estatuto tributario. Y eso es lo que van a hacer. Sí, entonces, Profe, ya que Jenny está preguntando, sí, es que por donde usted acaba de entrar, pues claro, ahí sí era. Estatuto Tributario 2023, ¿cierto, profe? Sí, señora, ustedes consultan el estatuto sí, es que tributario. Que ahí aparecía más abajo una ventana que decía comprar, pero ahora que usted hizo la ruta, pues ya fue claro. Ah, ok, listo. Sí, es para que, pues, si quieren lo pueden consultar por ahí. Lo que pasa es que lo que les digo es más comentado, entonces es más fácil de comprender. Uy, sí, porque yo estuve leyendo el del Senado, eso es súper denso, enredado. Es solamente el artículo y ya, lo que sí. ¿Dudas, chicas? Gracias, profe. Chicos. Las 3 declaraciones que hay que hacer con el ejercicio IVA, renta. IVA, renta y retención en la fuente. Listo, profe. ¿Con qué fin? Con el fin de que la otra semana voy a darles toda la teoría de las declaraciones que vamos a ver, que era lo que les estaba proyectando aquí, que son las clases de declaraciones, que está a partir del artículo 574.
Entonces vamos a hablar de todas estas declaraciones y por eso quiero que ustedes profundicen haciendo ese ejercicio, que es un ejercicio sencillo con el formulario, ¿sí? Para que cuando resolvamos aquí esta teoría, ustedes puedan comprender acerca de los formularios que hayan visto, ¿sí? Entonces, a veces es más difícil leer, es más fácil hacer ejercicios, entonces vamos a hacer el ejercicio. Sin embargo, vamos a tratar también de leer, chicos. Recuerden que esta es una carrera de que se debe leer y cada reforma que salga se debe leer, ¿sí? Les voy a compartir también un link de un libro que hay publicado acerca de la ley 2277, que fue la última reforma tributaria, también para que lean, chicos. Todo lo que se va a leer es muy importante para esta profesión y sobre todo para que estén actualizados con todas las reformas, señora. Para esas 3 declaraciones, ¿habrá como un ejercicio donde uno se pueda guiar? ¿Como un ejemplo? Sí, algo así. Es que realmente este sería el ejemplo, hacer el ejercicio. Vamos a intentar hacerlo, igual acá lo vamos a resolver, ¿sí? Porque es que se supone que ustedes ya vieron esto la clase pasada, la semana pasada, no, el semestre pasado, ¿sí? Sí, profe. Igual acá lo revisamos la otra clase, pero sí lo que quiero es que lo intentemos, chicos, lo intentemos. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas es cuando salen las dudas, ¿sí? Cuando yo les digo acá, ustedes me dicen, sí, está claro, pero cuando yo me pongo y yo misma lo hago, es cuando yo digo, no entiendo, ¿sí? Entonces sí es importante que lo haga. Este es el ejercicio que se hizo, acá ya está la información que se debe llevar a la declaración, entonces lo que ustedes van a hacer es ubicarse dentro del formulario y decir, ¿dónde está IVA generado? Van y buscan el renglón de IVA generado y colocan el valor, van y buscan el renglón de IVA descontable y colocan el valor. Ok, profe, tranquila. ¿Algo más, chicos? Profe, una preguntita con lo del estatuto. Pero ahí en la página que usted está diciendo, dice Estatuto Tributaria, edición 2022, o sea, ¿esa es la que tenemos que leer? No, edición 2023. Ahí ustedes pueden escoger el 2023. Pero no me da. Pues, que la edición 2023, que es lo que nos tiene la reforma 2277 de diciembre del 2022. Profe, ¿Sí? por eso era que yo le decía que hiciera la ruta para que nos quedara bien claro por dónde es de lo de la... Porque no me da, no, a mí solo me deja ver 2020, mira, a donde dice, míralo, ahí dice Acá, Estatuto 2023. Sí, mira. 23. Es que esto Y acá si lo que dice dice es que de Estatuto Tributario, tributario, ediciones ediciones anteriores, anteriores. Es que entonces, ¿a dónde se va? este que está aquí es el estatuto tributario de versiones anteriores. Entonces, por ejemplo, acá vamos a buscar por artículo. Entonces colocamos, acá está todo. ¿Sí lo ven? Seleccioné 2023, ahí. ¿Me ven dónde Sí. estoy ubicada, cierto? Sí, es que ya ahí está Sí. activo el Seleccionamos 2023, esto es lo que muestra a 2023. nosotros. Y aquí vemos, aquí, no sé cómo decirles, parte izquierda, aquí donde me ven la manita, ¿sí me la ven? Búsqueda por artículo, búsqueda por palabra clave, búsqueda por índice. Vamos a ponerle búsqueda por artículo. Y acá nos aparecen todos los artículos del Listo, 2000. profe. Ya le entendí por dónde, Sí, ya. ya le entendimos. Ya le entendimos. Entonces, por ejemplo, vamos a entrar acá a un artículo. Artículo 189. Nos dice que el artículo 189 está modificado por el artículo 10 de la ley 1111 de 2026. Si ustedes se paran ahí, los va a mandar a la ley 1111 del 2006. ¿Qué tenemos más? La ley 1607 de 2012, la ley 1819 del 2016. ¿Sí? Ahí están las notas de Pricewaterhouse, hay reglamentación y hay concordancia. ¿Sí? Entonces ustedes ahí pueden buscar el artículo que estamos buscando. ¿Ahorita en qué artículo vamos? Ahorita vamos en el artículo 574. ¿Qué es lo que debemos hacer? Leer el artículo 574. Buscamos el artículo. Clases de declaraciones.
Y acá están las clases de declaraciones, declaración anual del impuesto sobre la renta, lo mandan a la ley 18 y 19 del 2016, declaración bimestral del impuesto sobre las ventas, ley 223 del 95, declaración mensual de rete fuente. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Es claro? Profe, Sí, una señora. pregunta. Señora. Eso que aparece ahí que dice modificado, ¿quiere decir que lo que yo estoy leyendo es la ley original y me tengo que ir al modificado? No. Ahí Ahí ya ya está actualizado. modificado. Ahí ya está Ok. modificado. Solo que me A lo que menciona está que fue leyendo ahí modificado. está bien. Solamente que Ok. si quiere ir a ver la ley, pues oprime ahí y va y se ve toda la ley. Ok. Vale, gracias. ¿Dudas, chicas? Chicos. Entonces, no siendo más, repito, las tareas, ver el ejercicio del Excel que está publicado, llevar esa información a las 3 declaraciones. Si no entendimos, listo, no pasa nada. La próxima clase lo hacemos aquí en clase, resolvemos dudas y explicamos la teoría de las declaraciones como tal, ¿sí? Tarea, leer los artículos. Y listo, eso sería todo. Alguien me escribió, pero no le pude responder o no alcancé a responderle que para cuándo era el cuestionario. Les repito, es para el 23 de agosto. Sin embargo, pues les voy a habilitar ahí en Canvas la fecha del 23 de agosto, ¿sí? Para que lo tengan presente. Hola, profe. Señora. Listo, profe. Perdón, ¿Listo? profe, yo pregunto, el ejercicio que está publicado es el que vamos a llevar a los 3 formularios que también están publicados en módulos, ¿sí? Sí, señora. Ah, listo, profe. Solo era Si eso. no quieren utilizar ese formato, no, que tienen un formato más sencillo, lo pueden consultar el formato que ustedes deseen, porque eso es un formato único, no hay formatos diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que los formularios que yo publiqué son los de Actualícese y tienen mucha información, mucho detalle. Entonces, a veces puede ser que sea más complejo porque hay muchísima información, pero pueden buscar un formato más sencillo, ¿sí? Si encuentran el formulario que tiene publicado la DIAN, lo pueden utilizar, que es un PDF, y sobre eso llevan la información, ¿sí? Que la información que vamos a llevar a esas declaraciones es muy sencilla, que es la que está publicada en el Excel. Ah, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo, niñas? Bueno, Listo, chicas, eso profe, era todo. muchas gracias. No, con mucho gusto. Que descansen. Gracias, mi amor. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, igualmente. profe, Chao, Estén bien. Buenas feliz noches, noche, hasta gracias. luego. hasta luego.